Buenas noches. Estábamos reflexionando este día sobre un tema muy importante y que tiene que ver con la cercanía al año 2027, en el que habrá nuevamente una renovación de presidencias municipales. Como tenemos del conocimiento, el partido oficialista pues abarca una gran cantidad de gobiernos locales y estatales, si es que no todos. Pero hay una oportunidad nuevamente, y gracias a la democracia que fue ganándose a través de las décadas por ciudadanos mexicanos valientes que nos antecedieron y que nos legaron justamente este modelo democrático, en el que todos tenemos el derecho al voto para poderlo ejercer de forma libre y secreta. No tiene ningún costo y es una obligación de los mexicanos hacerlo, porque tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes populares y a nuestros dirigentes. Entonces, a 2027 hay otra oportunidad nuevamente de desplazar a los políticos del partido oficialista. Y entonces yo preguntaba, pero ¿cómo le hacemos? Es un reto bastante difícil. Todos los días se están anunciando apoyos al partido y ahora a la presidenta municipal, a la presidenta, perdón, de México. Y pues parecen ser como datos bastante altos de popularidad, pero la popularidad es una cosa y otra cosa es la aceptación, otra cosa es la eficiencia, los resultados que arrojan como gobernantes, no sé, o sea, hay otros indicadores, no solamente es el de popularidad. Sin embargo, la gente se desvive por el de popularidad, que no es nada. ¿Cuál es el asunto entonces? ¿Cómo desplazar a los de Morena particularmente? Está complicado y en este caso, como analista de cuestiones políticas, aunque no me puedo referir como un analista político, pero sí como un ciudadano enterado de muchas cosas a lo largo de mi vida personal y profesional, sé datos e información. Y lo que puedo decirles es que está muy complicado, pero se puede hacer algo y que se sustenta lo que vamos a presentarles más adelante, pues en cosas que ya han ocurrido. Para desplazar, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que la gente deje de votar por ellos y vote por la oposición. ¿Y cómo le puedes hacer para eso, Erwin? Suena, pues, extremadamente difícil. Parece que la gente está encantada con Morena. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pienso que cuando las personas están bajo estrés y mucha presión y angustia y miedo, además, pues son capaces de hacer lo que sea para salir de esa circunstancia. Creo que a las personas pobres habría que hacerlas sufrir y desposeerlas de todo lo poco que tienen. Dejarlas en ceros. Hacerlas sufrir mucho y de quitarles lo poco que tienen de valor. Algo así como deshumanizarlas. Deshumanizar a las personas. Y Erwin, ¿y eso no te parece muy loco? Tal vez, tal vez. Pero por eso estamos hablando aquí de una propuesta reveladora. Creo también que habrá otras ideas hacia adelante, pero es la oportunidad de hacerlo. Estamos también ante la circunstancia de preguntarnos entonces cómo le hacemos. ¿Cómo haces eso que estás diciendo? Bueno, creo que una de las formas que se puede llevar a cabo, ejecutar un plan de acción, tiene que ver con la seguridad. Yo decía al principio del video que cuando las personas están angustiadas, estresadas por su circunstancia, y que en el caso de la inseguridad hoy es el tema primordial en México, pues creo que no hay que buscarle mucho. Ese es el tema más importante. A la gente
le afecta la violencia y la delincuencia en las calles, que lo asalten en la combi, en el camión. Hemos visto muchos accidentes de transporte público donde la gente muere inclusive, ¿no? Y entonces es a través de la seguridad ciudadana. ¿Cuál sería entonces la estrategia, Arwin? No te entiendo bien lo que quieres decir. O sea, me dices que hay que desmoralizar a las personas, deshumanizarlas, quitándoles sus pertenencias, lo poco que tienen, y haciéndolas que sufran mucho. No has dicho qué es eso de sufrir mucho. Explícanos, Erwin. Bueno, pues les voy a explicar, pero más adelante. Conforme vaya definiendo la estrategia, ahí va a salir de qué se trata. Y entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en el caso de la oposición? Lo siguiente, los pocos gobiernos locales y estatales que tienen la oposición, se les debe de girar la instrucción a los mandos superiores y directores generales de las áreas de seguridad. Lo siguiente, abstenerse de atender la seguridad ciudadana. Hacer que no escuchamos las llamadas de auxilio. Decir que pues no llegamos a atender la violencia porque no teníamos patrullas o los policías estaban atendiendo otra cosa. No sé, decir, justificar de la forma que sea que la policía no llegó. ¿Y esto qué tendría como consecuencia? Que la policía no atienda las cosas. Bueno, pues para empezar, la idea es que durante un periodo de un año, si se lleva a cabo esta estrategia, en los gobiernos, en los municipios donde gobierna la oposición, pues haya un incremento de la violencia y la delincuencia. ¿Cómo estás proponiendo eso, Erwin? Estás loco. O sea, tanto trabajo que nos ha costado a los gobiernos de oposición trabajar en seguridad y ahora nos estás proponiendo que dejemos que los delincuentes hagan lo suyo. Sí, sí. Es una idea audaz, arriesgada, perversa, por supuesto, pero al fin y al cabo tiene el propósito de que incremente la violencia y la delincuencia en la mayor cantidad de territorios de México durante un año. ¿Y cómo vamos a poder justificar que tal cosa de la violencia se incrementó sin que le repercuta a mis presidentes municipales o gobernadores? Bueno, pues ciertamente va a haber muchos cuestionamientos, por eso se les va a estar compartiendo un listado de cosas que pueden ustedes utilizar como justificantes para lo que ya les dije. Asimismo, también asesoría legal para cómo poder hacer frente a denuncias. Pero seamos honestos, el ciudadano, el único mecanismo que tiene para quejarse de una cuestión de seguridad son las contralorías internas, y las contralorías se pierden en el papel. Y no es la gran cosa, lo más que puede ocurrir es un acto administrativo para el servidor público y nada más. ¿Y cómo piensas que nos van a hacer caso los elementos de seguridad? Bueno, la verticalidad de las autoridades. Dentro de toda la rama administrativa pública, las jerarquías están muy fuertes en las secretarías de seguridad pública o seguridad ciudadana, lo sabemos. Los policías y los bandos medios tienen que obedecer. Y a ellos no se les va a explicar el plan, si en todo caso a los secretarios, a los presidentes de la oposición y nada más. Las instrucciones se van a tener que seguir. Y los policías, para que se entretengan en algo, van a tener que ir a atender otras cosas básicas para que no se pierdan, se mueran de sueño, pero van a tener que ser concentrados en grandes bodegas para que ahí estén. Y hay que aprovechar para capacitarlos en cosas que a ellos les pueda servir, como computación, inteligencia artificial, yo qué sé, que se entretengan en algo durante un año. Quizás puedan enviarse esos policías a las colonias de alta plusvalía. Las personas que están viviendo en las zonas residenciales ya son un voto seguro para la oposición. Los policías pueden hacer su trabajo ahí.
pero no deben de hacerlo en las colonias populares, donde vive la gente que tiene poco y que lo poco que tienen le costó mucho, y hay que dejar que los delincuentes roben esas casas habitación. Los policías no pueden pararse en esas colonias ni atender las llamadas de esas colonias durante un año. Van a incrementar drásticamente los indicadores, por eso hay que estar muy al pendiente. Por eso existirá un coordinador nacional ubicado estratégicamente para estar todos los días monitoreando esos indicadores. Y lo que veamos que no funciona, pues acelerarlo a través de algunas estrategias, es decir, motivar a la delincuencia a que haga lo suyo. ¿Cómo? También se les va a dar información de cómo poderlo hacer. Ese es el plan, entonces. Y eso va a tener que ser para todos los gobiernos de los partidos de oposición. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y los de Morena? Ellos no están involucrados en esto. Ellos no van a dejar que en sus territorios que gobiernan, pues se incremente. Al contrario, parece que están haciendo todo el esfuerzo porque disminuya la violencia y la delincuencia. Pues yo no sé, creo que sí hacen su trabajo, pero creo que lo hacen mal. Y creo que ellos no van a variar absolutamente nada. No tienen tampoco capacidad de incrementar más presupuesto. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues ellos van a seguir con lo mismo. Y la idea es que pues con ellos no tengamos ningún tipo de interacción, pero estoy seguro que no van a cumplir en la reducción de ninguna violencia y delincuencia, porque no saben gobernar. Morena no sabe gobernar. Eso hay que tenerlo claro. Ellos no necesitan nuestra ayuda. Ellos van a seguir cometiendo los errores. No se preocupen por ellos. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando termine el periodo de un año? Bueno, pues va a detonar el indicador nacional de violencia y delincuencia con altos indicadores y entonces los especialistas se van a preguntar, ¿pero cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que de unos meses a otros pasemos a tan altos grados de inseguridad? Bueno, pues por Morena, ciertamente. Esa va a ser la respuesta inmediata, claro. Pero ahí nosotros como oposición vamos a estar preparados desde muchos meses antes con discursos, porque cuando llegue el turno de aparecer y decir nosotros somos la opción, bueno, antes de eso, más bien nosotros vamos a atender el tema de la seguridad. Aquí estamos para atender el tema de la seguridad. Y entonces todos los de la oposición van a salir a hacer conferencias, pues eso, sobre todo presencia pública, y todo lo que en un año no ejercieron para materiales de seguridad como patrullas, antes de que termine el ejercicio fiscal, para que el dinero no se pierda, ya se tendrían que haber adquirido patrullas, todo lo que tenga que ver con seguridad que no se hizo o que no se entregó a lo largo de un año y hacerlo visible hacia el final, para que se anuncie con bombo y platillo, contratar a medios de comunicación, influencers, comunicadores importantes y replicar y ver cómo de forma inmediata los gobiernos de oposición tuvieron la capacidad técnica y económica de poder atender el problema de forma rápida e inmediata. Eso va a ser un boom, va a ser buena publicidad para los gobiernos de oposición, porque habrá querido decir, estos se están poniendo las pilas, están haciendo lo que ellos pueden y ya salieron y lo van a hacer, van a combatir a la delincuencia, ¿no? Morena no va a hacer eso. Y por muchas cuestiones, seguro, porque no van a tener para ese momento el recurso que nosotros vamos a tener ahorrado. Ya se lo habrán ejercido todo. Y no van a tener idea de cómo reaccionar a la circunstancia de alzamos la mano para atender la delincuencia. Tiene que ser algo muy estratégico, muy mediático y va a ser un boom. Y tenemos que capitalizar ese momento. Y después, ¿qué es lo que va a ocurrir después con el asunto de las elecciones? Que es lo que finalmente nos importa, el 2027. La gente va a llegar tan molesta y disgustada con el partido de Morena por todo ese encono y ese odio que nosotros hemos inyectado hacia Morena y va a querer buscar una alternativa. Con la publicidad que nosotros nos hayamos hecho por lo bueno que hicimos, vamos a tener la posibilidad de atraer votos. La parte de la campaña política, esa no me toca a mí, que sean los expertos en campañas políticas los que propongan qué es lo mejor que se puede hacer. Pero es una realidad que se tienen que tomar medidas que sean efectivas para esta idea de desplazar. Ahora, Erwin,
Y con eso se cumple lo que tú estabas diciendo de hacer que la gente sufra. Sí, por supuesto, porque estamos considerando que no atender las llamadas de violencia significa también entonces que gente muera, porque no hubo presencia policial. ¿Qué puede ser más doloroso que le maten a un hijo o a una mamá, a un familiar? Los de primera línea duelen mucho. Eso es hacer sufrir mucho a la gente. Y por supuesto el robo a la gente pobre de un vehículo. Que al hijo le roben su smartphone, que todavía no paga, o que le roben la computadora, no. Eso también duele mucho. Desposeer a la gente de sus bienes. Claro que sí. Entonces, Erwin, ¿se cumplen tus dos cosas que estabas diciendo? Sí, por supuesto. La gente se va a enojar. ¿Creen ustedes que va a volver a confiar por Morena? Pues por supuesto que no. En fin, yo veo mucho potencial en lo que podemos hacer. Creo que puede ser muy efectiva esta propuesta, pero tenemos que ponernos muy serios y tenemos que ser valientes y arriesgados. Quien no arriesga no gana, amigos. Y nosotros queremos ser ganadores, ¿verdad? Les propongo esto para la reflexión de esta noche. Estoy a sus órdenes.